Mi nombre es Evelyn. Tengo 68 años. Soy madre soltera. Hace muchos años, mi esposo falleció. En ese entonces, mi hijo era todavía muy pequeño. Era solo un niño pequeño que necesitaba amor, cuidado y protección. Cuando mi esposo murió, mi vida cambió en un instante. Todo se volvió diferente. Me sentí asustada y sola. Antes de ese día, yo era solo una simple esposa y madre. Mi esposo trabajaba y yo me quedaba en casa. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Reíamos juntos, comíamos juntos, soñábamos con nuestro futuro. Pero cuando él falleció, todos esos sueños se rompieron como vidrio. Recuerdo ese día muy claramente. El cielo estaba gris, el aire se sentía pesado. La gente venía a nuestra casa y hablaba en voz baja. Algunas personas lloraban. Yo me sentaba en silencio con mi hijo en brazos. Él no entendía lo que estaba pasando. Me miraba con sus grandes ojos inocentes. Sonreía un poco y esa sonrisa me daba fuerzas. Esa noche, cuando todos se fueron, la casa se quedó muy silenciosa, demasiado silenciosa. Me senté en el suelo y estreché a mi hijo contra mi pecho. Lloré en silencio para que no se despertara. Mi corazón estaba lleno de miedo. No sabía cómo vivir sin mi esposo. No sabía cómo criar a un hijo sola. Pero entonces miré el rostro de mi hijo. Dormía plácidamente. Su manita sostenía mi ropa. En ese momento sentí que algo cambió dentro de mí. Sentí un nuevo tipo de fortaleza. No era fuerte como una montaña, pero era cálida como una luz en la oscuridad. Susurré para mis adentros. Debo ser fuerte. Debo vivir para mi hijo. Desde ese día me convertí en madre y padre a la vez. No tenía a nadie más en este mundo. Mi hijo era mi única familia. Era mi razón para levantarme cada mañana. La vida no era fácil. Cada día era una lucha. Tenía que trabajar muy duro. Me levantaba temprano antes de que saliera el sol. Cocinaba comida sencilla como arroz y sopa. A veces no teníamos suficiente para comer, pero siempre me aseguraba de que mi hijo comiera primero. Aunque yo tuviera hambre, sonreía y le decía que no. Lavaba la ropa con mis manos en agua fría. Mis manos se volvieron ásperas y cansadas. A veces trabajaba en casas de otras personas. Limpiaba sus pisos
lavaba sus platos y hacía su colada. El trabajo era duro, pero no me quejaba. Necesitaba dinero para comprar comida y ropa para mi hijo. Muchas noches me acostaba muy cansada. Mi cuerpo dolía. Me dolía la espalda. A veces me sentía tan débil que quería llorar. Pero cuando miraba a mi hijo durmiendo a mi lado, sentía paz. Su suave respiración me calmaba. Su pequeña sonrisa hacía desaparecer mi dolor. Cuando empezó a caminar, se caía a menudo. Intentaba levantarse, daba unos pasos y luego se caía al suelo. Cada vez lloraba fuerte y me buscaba. Rápidamente lo levantaba y lo abrazaba fuerte. No tengas miedo, le decía siempre. Estoy aquí. Él confiaba en mí, creía en mis palabras. Lentamente aprendió a levantarse y a caminar de nuevo. Verlo crecer me daba felicidad. Hacía que todo mi arduo trabajo valiera la pena. Cuando se enfermaba, me quedaba despierta toda la noche. Me sentaba a su lado y le tocaba la frente una y otra vez. Revisaba si tenía fiebre. Rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que lo protegiera. Por favor, susurraba, toma mis fuerzas, pero mantén a mi hijo a salvo. A veces no dormía en absoluto, solo lo observaba. Escuchaba su respiración. Temía que algo pudiera suceder. Pero cuando llegaba la mañana y él abría los ojos y me sonreía, mi corazón se sentía liviano de nuevo. Los años pasaron lentamente. Mi hijo creció más alto y más fuerte. Empezó a ayudarme con pequeñas cosas. Cargaba agua, ayudaba a limpiar la casa. Intentaba hacerme sonreír. A medida que crecía, comencé a sentir el paso del tiempo. Mi cabello se volvió gris lentamente. Mi cuerpo se volvió más débil. Ya no podía trabajar tan rápido como antes. Mis manos a veces temblaban, pero mi amor por mi hijo nunca cambió. Solo se hacía más fuerte cada día. No me importaba el dinero, no me importaba la comodidad, no soñaba con una casa grande ni con ropa bonita. Mi único deseo era simple. Quería que mi hijo fuera feliz. Quería que estuviera a salvo. Eso era suficiente para mí. Cada atardecer lo esperaba. Escuchaba sus pasos. Cuando lo oía venir a casa, mi corazón se sentía cálido. Rápidamente preparaba su comida. Me aseguraba de que todo estuviera listo para él. Cuando entraba, cansado del trabajo,
Miraba su rostro y me sentía orgullosa. Ya no era un niño pequeño, se estaba convirtiendo en un hombre. Bienvenido a casa, le decía con una sonrisa. Él me devolvía la sonrisa y, en ese momento, olvidaba todo mi dolor. Esa era mi vida, sencilla, dura, pero llena de amor. Pasaron los años y mi hijo se convirtió en un joven fuerte. Trabajaba todos los días en el campo. Sus manos se volvieron ásperas como las mías y su piel se oscureció bajo el sol ardiente. Pero cuando lo miraba, todavía veía al niño pequeño que una vez me tomó de la mano y lloró cuando se cayó. Cada tarde lo esperaba en casa. Nuestra casa era pequeña, pero estaba llena de recuerdos. Barría el piso, cocinaba comida sencilla y mantenía todo limpio. Cuando el sol se ponía, escuchaba atentamente sus pasos. Cuando lo oía venir, mi corazón se llenaba de alegría. Rápidamente ponía la comida sobre la mesa. Debes de estar cansado, le decía suavemente. Él siempre sonreía y decía, estoy bien, madre. Esa sonrisa era suficiente para mí. No necesitaba nada más. Un día, mi hijo llegó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro se veía serio, pero también había una pequeña luz en sus ojos. Sentí que algo era diferente. Madre, dijo sentándose a mi lado, quiero hablar contigo. Lo miré y sonreí. Sí, hijo mío, dime. Dudó un momento y luego dijo, Madre, quiero casarme. Por un segundo mi corazón se detuvo. Sabía que este día llegaría, pero no estaba preparada. Aún así, sonreí con ternura. Si esto te hace feliz, le dije, entonces yo también soy feliz. Él se veía aliviado. Gracias, madre, dijo. Asentí, pero en lo profundo de mi corazón sentí un miedo silencioso. Sabía que la vida cambiaría de nuevo. Sabía que ya no sería la persona más importante en su vida, pero no dije nada. El amor de madre no retiene. El amor de madre deja ir. Unas semanas después, su esposa vino a vivir con nosotros. Era joven y hermosa. Su ropa estaba limpia y su rostro era brillante. Miró nuestra pequeña casa con ojos silenciosos. La recibí con amabilidad. Bienvenida, le dije con una sonrisa. Esta es tu casa ahora. Ella asintió, pero no sonrió mucho. Al principio hice todo lo posible por hacerla sentir cómoda. Le mostré la cocina, le mostré dónde guardábamos el arroz, las verduras y los utensilios de cocina.
Si necesitas algo, solo pregúntame, le dije amablemente. Ella respondía con palabras cortas. Está bien. Al principio pensé que tal vez era tímida, tal vez necesitaba tiempo para sentirse como en casa. Así que no me preocupé demasiado, pero después de unos días comencé a sentir que algo no estaba bien. Cuando le hablaba, no me miraba. Cuando intentaba ayudarla a cocinar, decía, yo sé lo que hago. Su voz era fría. No se sentía cálida ni amigable. Un día le dije suavemente, tal vez podamos cocinar juntas. Ella me miró y dijo, dije que sé lo que hago. Sus palabras fueron afiladas como un cuchillo. Me sentí herida, pero me quedé callada. Me dije a mí misma, es joven, cambiará. Los días se convirtieron en semanas. Las cosas no mejoraron. A veces, cuando hablaba, ella se enojaba. A veces simplemente se alejaba sin responderme. Lentamente comencé a hablar menos. No quería causar problemas. No quería que mi hijo se sintiera estresado después de su largo día de trabajo. Me quedaba más seguido en mi habitación. Me mantenía ocupada con pequeñas cosas. Limpiaba, cocinaba y rezaba. Una noche, mi hijo llegó a casa muy tarde. El cielo ya estaba oscuro. Su ropa estaba polvorienta y su rostro se veía muy cansado. Se sentó pesadamente y dijo, esposa, estoy cansado. Por favor, tráeme un poco de agua. No hubo respuesta. Esperó un momento y luego llamó de nuevo. Esposa, tengo hambre. ¿Dónde está mi cena? Todavía no hubo respuesta. Yo estaba en la habitación contigua. Nuestra casa era pequeña y las paredes eran delgadas. Podía oír todo con claridad. Oí a mi hijo levantarse. Su voz se volvió más fuerte. ¿Por qué no me respondes?, preguntó. Entonces oí su voz. Ella comenzó a llorar. Es tu madre, dijo. Me odia. Mis manos comenzaron a temblar. Esas palabras no eran ciertas. Nunca le había dicho nada malo. Solo había intentado ayudar. Ella siempre me grita, continuó la esposa. Me dice que soy perezosa y estúpida. Dice, ¿por qué mi hijo se casó con una chica como tú? Mi corazón se sintió pesado. Quería hablar. Quería decir, eso no es cierto, pero me quedé en silencio. No quería crear más problemas.
La voz de mi hijo se volvió más suave. Por favor, dijo, ella es mayor, intenta vivir en paz con ella. Pero su esposa se enojó. No hay cena, dijo en voz alta. No pude cocinar. Esa vieja no deja de decirme lo que debo hacer. Todo lo que hago está mal. Mi hijo suspiró profundamente. Es mi madre, dijo. Esta también es su casa. Entonces ella dijo algo frío y doloroso. Tienes que elegir, dijo. O vives conmigo o vives con ella, no ambas. Esas palabras se sintieron como un cuchillo en mi corazón. Me cubrí la boca con la mano y me senté lentamente. No podía creer lo que estaba oyendo. Esa noche mi hijo no comió. Yo tampoco comí. La casa estaba en silencio, pero el silencio se sentía pesado y doloroso. Me acosté en mi estera y miré al techo. No pude dormir. Mi corazón estaba lleno de preocupación. Recé en silencio en la oscuridad. Por favor, guía a mi hijo, susurré. Por favor, ayúdalo a tomar la decisión correcta. Las lágrimas caían lentamente de mis ojos, pero no hacía ningún sonido. Por primera vez en muchos años sentí miedo. Miedo de perder a la única persona que tenía en este mundo. A la mañana siguiente, la casa se sentía fría y silenciosa. Me desperté temprano, pero no me moví de mi cama. Solo me quedé allí escuchando. Podía oír voces suaves desde la otra habitación. Mi hijo y su esposa estaban hablando de nuevo. ¿Has decidido?, le preguntó ella. Su voz no era amable, era aguda y dura. Hubo un largo silencio. Esperé, conteniendo la respiración. Entonces ella habló de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Me quieres a mí o a tu madre? Mi corazón comenzó a latir rápido. Cerré los ojos. No quería oír la respuesta, pero no podía dejar de escuchar. Entonces ella dijo algo que hizo temblar todo mi cuerpo. Tira a tu madre por la colina, dijo. Es vieja, morirá pronto de todas formas. Yo soy joven, podemos vivir felices. Por un momento no pude respirar. Mis manos se enfriaron. Sentí como si el suelo bajo mis pies se rompiera. Nunca pensé que escucharía palabras tan crueles en mi vida. Esperé a que mi hijo hablara. Esperaba que dijera que no. Esperaba que se enojara, pero solo hubo silencio. Ese silencio dolió más que nada. Todo ese día, mi hijo no habló mucho, no comió, no me miró.
Cuando intentaba mirarlo a los ojos, él desviaba la mirada. Por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Me senté tranquilamente en mi rincón y recé una y otra vez. Por favor, Dios, susurré, ayuda a mi hijo, no dejes que pierda su corazón. Cuando llegó la noche, la casa estaba oscura. El aire se sentía pesado. Estaba sentada sola cuando mi hijo entró lentamente en mi habitación. Madre, dijo suavemente. Levanté la vista hacia él. Su rostro se veía cansado, sus ojos se veían perdidos. Sí, hijo mío, respondí con ternura. No me miró directamente, habló lentamente. Madre, mañana iremos de viaje. Miré su rostro con atención. En ese momento entendí todo. Entendí lo que iba a hacer. Mi corazón se rompió por dentro, pero no lo demostré. Una madre siempre sabe. Sonreí suavemente y asentí. Está bien, hijo mío, dije. Esa noche no dormí. Me senté tranquilamente y miré alrededor de mi pequeña habitación. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos. Recordé a mi hijo de bebé. Recordé sus primeros pasos. Recordé su risa. Las lágrimas vinieron a mis ojos, pero las sequé. Me dije a mí misma, si hoy es mi último día, lo aceptaré con paz. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. El aire era fresco. Mi hijo vino hacia mí y no dijo nada. Simplemente me dio la espalda y se agachó. Lo entendí. Lentamente me subí a su espalda. Mi cuerpo estaba débil y me sujeté suavemente a sus hombros. Comenzó a caminar. Salimos de la casa sin despedirnos. El camino era largo y pedregoso. Había árboles a ambos lados y el viento se movía suavemente entre las hojas. No hice ninguna pregunta. No me quejé. Solo me quedé en silencio. Mientras caminábamos, podía sentir su cuerpo temblando. Sus pasos eran lentos y pesados. Su respiración se volvía más fuerte a medida que subíamos la colina. Miré a mi alrededor y pensé en mi vida. Recordé los días en que no tenía nada, pero aún así le di todo a él. Recordé las noches que me quedaba despierta cuando él estaba enfermo. Recordé alimentarlo con mis propias manos cuando era demasiado pequeño para comer solo. Recordé abrazarlo cuando lloraba y decirle, no tengas miedo, estoy aquí.
Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Pensé, si mi vida termina hoy, no tengo ningún remordimiento. Mi hijo está vivo, creció fuerte. Eso es suficiente. Después de mucho tiempo, llegamos a la cima de la colina. El viento era más fuerte allí. El mundo se veía tranquilo y lejano. Mi hijo se detuvo. Su cuerpo estaba inmóvil. Podía sentir su corazón latiendo rápido. Lentamente hablé. Hijo mío, dije suavemente, sé por qué me trajiste aquí. Él no se movió. Continué con ternura. Cuando me empujes, ten cuidado. Agárrate de una rama de árbol para no caerte. Por un momento hubo un silencio total. Entonces mi hijo se dio la vuelta lentamente y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Lo sabes?, preguntó con voz quebrada. Sonreí con tristeza. Sí, dije, una madre siempre sabe. Me bajó con cuidado al suelo. Luego se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Iba a matarte, dijo, con la voz temblorosa. Y tú todavía te preocupas por mí. Extendí la mano y toqué la suya suavemente. Hijo mío, le dije, el amor de una madre nunca termina. Cayó de rodillas y lloró como un niño pequeño. Sus hombros se sacudían y sus lágrimas caían al suelo. En ese momento no vi a un hombre adulto. Volví a ver a mi niño pequeño, aquel que solía caerse, llorar y buscarme. Coloqué suavemente mi mano sobre su cabeza, como hacía cuando era joven. «Está bien», susurré. «¿Todavía eres mi hijo?» El viento soplaba suavemente a nuestro alrededor y todo se sentía en calma. Pero dentro de mi corazón supe que algo había cambiado para siempre. Durante mucho tiempo, mi hijo permaneció de rodillas y lloró. Sus lágrimas no cesaban. Su cuerpo temblaba y sus manos aún cubrían su rostro. Me quedé en silencio a su lado. No lo apresuré, no dije muchas palabras, solo me mantuve cerca. Una madre no necesita muchas palabras. Una madre entiende el corazón. Después de un tiempo, levantó lentamente la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos y llenos de dolor. «Madre», dijo, «soy un mal hijo». Escuché palabras equivocadas. Olvidé tu amor. Negué con la cabeza suavemente. «No», le dije suavemente, «no eres un mal hijo, eres mi hijo».
Cometiste un error, pero tu corazón sigue siendo bueno. Lloró de nuevo al oír mis palabras. Casi te pierdo, dijo. Casi hago algo que nunca podría cambiar. Puse mi mano en su mejilla y sequé sus lágrimas. Pero no lo hiciste, dije. Tú estás aquí, yo estoy aquí. Eso es suficiente. Me tomó las manos con fuerza, como cuando era niño. Nunca te dejaré de nuevo, dijo. Lo prometo. Sonreí un poco. La vida cambiará, dije, pero el amor no debería cambiar. Después de un largo silencio, se levantó lentamente. Luego se volvió a agachar y dijo: Madre, por favor, súbase a mi espalda. Esta vez, su voz era fuerte pero llena de cuidado. Me subí a su espalda de nuevo, pero ahora mi corazón se sentía más ligero. Me sostuvo las piernas con cuidado y comenzó a caminar. Pero esta vez no subíamos la colina, bajábamos. Cada paso se sentía diferente. Antes, sus pasos eran pesados por el miedo. Ahora, sus pasos eran firmes por el amor. Podía sentir el cambio en su corazón. El viento se sentía más cálido. El camino ya no se sentía tan difícil. Cuando llegamos al pie de la colina, miré hacia atrás una vez. La colina se alzaba silenciosa detrás de nosotros. Sentí que dejamos algo allí: dolor, miedo y oscuridad. Cuando llegamos a casa, la casa seguía siendo la misma, pero la sensación interior había cambiado. Su esposa estaba allí. Se sorprendió al vernos regresar juntos. Mi hijo entró y me ayudó suavemente a sentarme. Luego se volvió hacia su esposa. Su rostro se puso serio. He tomado mi decisión, dijo. Ella cruzó los brazos y lo miró. ¿Y bien?, preguntó. Elijo a mi madre, dijo claramente. Su rostro cambió. Entonces me iré, dijo fríamente. Mi hijo asintió. Si no puedes respetar a mi madre, no puedes quedarte aquí. Hubo silencio en la habitación. Ella me miró por un momento, pero yo no dije nada. No sentí enojo, no sentí odio, solo me sentí cansada. Sin otra palabra, empacó sus cosas y salió de la casa. La puerta se cerró tras ella y la casa volvió a estar en silencio. Mi hijo se quedó allí mucho tiempo. Luego se volvió hacia mí y dijo suavemente: Madre, lo siento.
Lo miré y sonreí con ternura. No hay nada que perdonar, dije. Volviste a mí. Eso es suficiente. Desde ese día, nuestra vida volvió a ser sencilla. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. No había voces enojadas, no había palabras frías, solo calma y comprensión. Cocinaba para mi hijo todos los días, como antes. Aunque mis manos estaban débiles, siempre daba lo mejor de mí. A veces él me ayudaba en la cocina. Siéntate, madre, decía. Yo haré esto. Yo sonreía y lo observaba. Mi corazón se sentía lleno. Ahora él me cuidaba como yo una vez lo cuidé a él. Cuando me sentía cansada, me traía agua. Cuando tenía frío, me cubría con una manta. Cada atardecer nos sentábamos juntos y hablábamos. A veces reíamos, a veces nos quedábamos en silencio, pero incluso en el silencio nos sentíamos cerca. Los días pasaban lentamente, pero en paz. A veces pensaba en el pasado, recordaba el dolor, el miedo y los momentos difíciles, pero ya no me sentía triste, porque al final el amor se quedó. Una tarde, mientras el sol se ponía, mi hijo se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Madre, dijo, gracias por todo. Lo miré y sonreí. Una madre no necesita gracias, dije. Una madre solo necesita que su hijo esté a salvo y sea feliz. Apoyó su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era pequeño. En ese momento me sentí completa. Ahora soy vieja, mi cuerpo es débil y mis pasos son lentos, pero mi corazón está lleno. He aprendido algo importante en mi vida. El amor de una madre no pide nada a cambio. El amor de una madre no termina. Incluso en el dolor, incluso en el silencio, incluso en la oscuridad, una madre sigue amando. Así que nunca olvides a quien te dio todo. Nunca olvides a quien se quedó cuando todos los demás se fueron. Porque el amor de una madre es para siempre.